Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión continuaremos con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y lo vamos a hacer de la mano del peso y del balance. En un video anterior vimos todos los conocimientos previos, además de qué tipo de materias que ya hemos visto también en videos anteriores, conocimientos previos necesitamos para el análisis de este tema, ¿ok? En un video anterior vimos qué relación tenía el peso y el balance en la aeronave y de dónde venía cada uno, además de su importancia en las operaciones de la aeronave, ¿ok? Esto también ya lo hemos visto en videos anteriores, así que les invito a que visiten esos videos para que entiendan, ¿sí?, todo lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a iniciar con todo lo que va relacionado al peso. Una vez más vamos a ver esto, pero ahora con un poco más de profundidad, ¿ok? ¿Qué decíamos, familia, del peso? Que tiene que ser contrarrestado, ¿sí?, por los perfiles alares o la superficie alar de la aeronave en general. ¿Y esto qué implica? Bien, primero que nada, esto implica, ¿sí?, que la aeronave, como decíamos, sus perfiles aerodinámicos y por lo tanto las alas, que son una sucesión infinita de los perfiles aerodinámicos, ¿sí?, tienen la siguiente forma. Bien, tienen la siguiente forma. Como podemos ver, aquí tenemos un perfil aerodinámico asimétrico, ¿sí?, que precisamente va ligado a la forma del ala. Sabemos también que, teniendo en cuenta estos dos ejemplos, si este es el corte de perfil, precisamente perfil aerodinámico, sabemos que este se encontrará justamente aquí, donde está hecho el corte del ala. Pero también nos vamos dando cuenta que la forma del ala va cambiando y principalmente lo que podemos ver es que se va haciendo más pequeño a medida que nos acercamos a la punta alar. Ahora, si tenemos eso en cuenta, familia, sabemos que no va a haber la misma cantidad de sustentación en esta parte, ¿sí?, en la parte justo del perfil, que aquí, donde se encuentra justo la punta alar. Ahora, también habíamos visto en los componentes de la sustentación, ¿sí?, que para que exista una determinada cantidad de sustentación, primero tiene que haber una determinada cantidad, ¿sí?, de densidad en el aire, también la velocidad. Dejando estos factores por fuera, ¿sí?, suponiendo que estos ya son valores, digamos, estándar a vuelo crucero, la aeronave, ¿qué más detalles nos permite conocer la sustentación? Primero, el ángulo de ataque, que es también algo que vamos a dejar a un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner el ejemplo de que la aeronave se encuentra en un vuelo recto nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda nada más? Nos queda únicamente la superficie alar. Si nosotros decimos que el ala, ¿sí?, se encuentra unida o conformada por la unión de perfiles aerodinámicos infinitos y que también estos perfiles aerodinámicos y por consiguiente el ala, su forma y tamaño, ¿sí?, siempre se ven relacionados con lo que se busca de la aeronave, es decir, ya sea el peso a transportar, la distancia a recorrer o la operación que ésta debería hacer, y por consiguiente ésta tiene una determinada forma, ¿ok? Y por consiguiente también tiene una determinada cantidad de área. Ahora, sabíamos también que el tamaño de los perfiles alares, mientras mayor sea la superficie alar, mayor será la sustentación, ¿ok? Entonces, sabemos que aquí existe una mayor sustentación que acá. Sin embargo, sabemos que no solamente es esta ala, sino también otra más. Por lo general, lado izquierdo, lado derecho. Entonces,
sabemos que la superficie que tenga esta representación la podemos multiplicar y de esa forma podemos encontrar la capacidad de sustentación en general de este ejemplo a través de la fórmula que ya vimos anteriormente en aerodinámica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué menciono esto? Si nosotros somos observadores precisamente, no será, como vuelvo y repito, la misma cantidad de sustentación que generará este perfil aerodinámico. ¿Por qué? Por un factor de presión dinámica y presión estática, por lo tanto presión total, que en la punta alar. Por lo tanto, ¿sí?, voy a darme cuenta que mientras mayor más me acerco, ¿sí?, a la raíz del ala y su encastre en el fuselaje, mayor será la sustentación. Por lo tanto, se va a encontrar más o menos por aquí el punto en el cual se ve soportado el peso de la aeronave por las alas mientras la aeronave se encuentra volando. ¿De qué manera? Sé que mi raíz del ala y por lo tanto este perfil aerodinámico no es el mismo, ¿sí?, que mi perfil aerodinámico de la punta alar, y por lo tanto voy a tener lo siguiente. Asimismo, sé que la punta alar, el perfil aerodinámico de la punta alar no será el mismo, ¿sí?, que mi perfil aerodinámico en la raíz del ala, y por lo tanto voy a tener lo siguiente. Ahora, ¿esto qué implica, familia? Que si yo uno mi punta alar con la raíz, ¿sí?, con el perfil aerodinámico de raíz, en la intersección de estos dos, permítame un momento. Bien, en la intersección de estos dos voy a encontrar una zona, ¿sí?, en la cual, si yo la delimito, de esta forma, voy a encontrar la zona en la cual se va a encontrar concentrada la mayor cantidad de sustentación en promedio que genera el ala. ¿Por qué? Porque acá en la raíz generará una mayor cantidad de sustentación y en la punta alar una menor. ¿Por qué? Si nosotros somos observadores y vamos a una aeronave directamente en específico o incluso analizamos algunos videos de las propias alas de las aeronaves que se puede ver, el perfil aerodinámico asimétrico se convierte en un perfil aerodinámico cada vez más simétrico a medida que se aleja de la raíz del ala y por lo tanto se acerca a la punta alar. ¿Por qué? Porque mayor será la fuerza que deberán ejercer en la raíz. ¿Para qué? Para precisamente mantener todo el peso de la aeronave en el aire. Esto ya es un poco más complejo, son unos temas que incluso involucran temas de ingeniería y diseño aeronáutico y muchas cosas más, ¿ok? Así que vamos a dejarlo ahí. Sin embargo, podemos darnos cuenta que más o menos en esta zona podríamos decir que se encuentra el promedio de la sustentación que puede generar este perfil aerodinámico y por lo tanto el ala. Y lo mismo sería para el lado opuesto. Recordemos que las alas en ambos casos son simétricas, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que si este es el promedio, ¿ok?, de la sustentación que es capaz de generar las alas en general, sabemos que existe un límite que se encuentra aquí, ¿ok?, en promedio, y que se encuentra aquí en promedio, ¿ok? Por lo tanto, si el centro aerodinámico decíamos que se encuentra precisamente en la cuerda aerodinámica media y que la cuerda aerodinámica media en promedio se encuentra en esta zona, sabemos que también el peso tiene que estar lo más cerca posible del centro aerodinámico y por consiguiente
el centro de gravedad. ¿Para qué? Para que la aeronave se mantenga en equilibrio mientras se encuentra en vuelo. Ahora, por lo tanto, en este ejemplo, el centro aerodinámico, por poner un ejemplo, se encontrará aquí. Y por lo tanto el centro de gravedad tendrá que mantenerse dentro de este rango, ¿sí?, máximo y mínimo para que la aeronave se encuentre lo más en equilibrio posible. ¿Ok? Ahora, ¿esto por qué, familia? Porque como decíamos en estabilidad y control, mientras más alejado se encuentra el peso, mayor será la fuerza que éste aplicará, ¿sí? Y por consiguiente, mayor será la capacidad de estabilidad o inestabilidad que éste tendrá al momento de estar operativo, ¿ok? De la aeronave encontrarse operativa. Si esto lo trasladamos al perfil aerodinámico que podemos tener aquí, nos damos cuenta también de forma práctica lo que decíamos en el factor de carga, ¿sí? También lo que decíamos en estabilidad y control de la ubicación del centro aerodinámico y el centro de gravedad, que suelen encontrarse, ¿sí?, en el primer tercio del perfil aerodinámico o 25% de cuerda aerodinámica media. Ahora, dejando todo esto en claro, ¿sí?, vamos a pasar a ver algo un poco más realista. Este ejemplo aplica para todo tipo de aeronaves, desde las Cessnas, ¿sí?, hasta aeronaves del tipo Airbus, del tipo Boeing, porque simple y sencillamente son principios lógicos y son principios prácticos que se aplican en la realidad. Una vez más, voy a dibujar mi ala como tal, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos dos ejemplos principalmente. Uno directamente en una aeronave con una configuración de ala similar a una Cessna 150, 172, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos ver que se encuentra de forma más simétrica, más similar, distribuida la superficie alar. Sin embargo, también tenemos el ejemplo de este dibujo de ala. Espero que se pueda ver ahí. Tenemos este diseño de ala en flecha. Que este tipo de diseño de ala, para quienes ya vieron todos los principios y conceptos básicos al inicio de todo esto, sabrán que la función que este tipo de ala cumple, y también lo vimos en aerodinámica, es distinto al propósito que cumple en cambio este tipo de ala, de configuración de ala. Por lo tanto, se encontrará igualmente de forma distinta distribuida la superficie del ala y por lo tanto de forma distinta también se encontrará este margen, como decíamos, en el cual se encuentra principalmente y en promedio soportado el peso de la aeronave. Ahora, esto es muy importante conocerlo, este margen en donde se encuentra soportado, ¿ok?, el peso de la aeronave. Si nosotros decimos que el centro aerodinámico es el lugar en donde se aplica la fuerza de sustentación y que el centro de gravedad es el centro o el punto en donde se ubica el peso y que ambos se tienen que contrarrestar, o bueno, principalmente el centro aerodinámico contrarresta el centro de gravedad, sabemos que existe una relación entre su ubicación. ¿Dónde se encontraba el centro aerodinámico? Se encuentra en la cuerda aerodinámica. Sin embargo, también sabemos que existe una sección media en el ala en el cual se encuentra principalmente soportado la gran mayoría del peso. Esta sección media es conocida como la cuerda aerodinámica media, ¿sí?, trasladando directamente el centro aerodinámico, cuerda aerodinámica y la sección media, ¿ok? Porque sería la sección media del ala, precisamente, en promedio,
donde también se encuentra el centro aerodinámico como tal y la cuerda aerodinámica media. ¿Ok? Entonces, si yo tengo distribuida, ¿sí?, de forma más regular, más similar, la superficie de mi ala, ¿sí?, sea donde sea que se encuentre mi sección en promedio, más acá, ¿sí?, voy a tener una sola cuerda aerodinámica en general, ¿sí?, que va a coincidir con la cuerda aerodinámica media. Esto principalmente en el caso de aeronaves con este tipo de configuración de ala. Sin embargo, como vimos en el ejemplo anterior en un inicio, en este tipo de ala en configuración de flecha es completamente distinto. ¿Por qué? Porque precisamente no vamos a tener la misma cantidad de sustentación en la punta alar que en la raíz o en el encastre del perfil aerodinámico del ala. Por lo tanto, existe una sección media. Vamos a poner este ejemplo. ¿Ok? Esta sección media. Sin embargo, dentro de esta sección media también existe un punto en específico en el cual precisamente se va a encontrar concentrada, ¿sí?, la mayor cantidad de peso en el un ala y también en el otra ala, ¿ok? De la siguiente forma. Si lo quisiéramos encontrar, sería de la siguiente forma. Bien, he realizado una graficación un poco más realista para que se pueda ver de mejor forma cómo se halla la cuerda aerodinámica media. Recordemos que teníamos una sección media, pero ¿cómo hallamos la cuerda aerodinámica en específico? Primero que nada tenemos que sumar la superficie, ¿sí?, o la longitud de la punta alar detrás del perfil aerodinámico en la raíz. Y opuesto tenemos que poner en la parte delantera, agregarle o sumarle, ¿sí?, la longitud del perfil aerodinámico en la raíz. De esta forma, al unirse la parte delantera, ¿sí?, y la parte posterior, van a toparse en este punto. Este punto, y por consiguiente su prolongación hacia atrás, me permitirá a mí hallar la ubicación de la cuerda aerodinámica media. Y es precisamente en este punto en donde se va a encontrar, ¿sí?, concentrada en promedio, ¿sí?, la sustentación de este perfil aerodinámico. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque su perfil aerodinámico, su forma, la forma del ala es asimétrica y es en forma de flecha. Mientras que en este tipo de configuración de ala, ¿sí?, su distribución es más regular, más simétrica. Por eso, sea como sea, de donde se sume, se halle, siempre va a encontrarse en la sección más media posible, ¿sí?, la cuerda aerodinámica media precisamente. Entonces, en este caso, de esta forma es como yo soy capaz de encontrar mi cuerda aerodinámica media. Les grafico de esta forma porque esto aplica lo mismo para este perfil, de la misma forma. Sin embargo, por obvios motivos, al yo realizar estas prolongaciones me va a dar una sección media, justo en la mitad de este perfil. Por lo tanto, no me permite representarles de una muy buena forma cómo sería esto y más que nada de forma evidente. ¿Ok? Bien, vemos que existe una sección delantera y una sección posterior, ¿sí?, de esta cuerda aerodinámica. Ahora, la sección delantera, es decir, esta sección de aquí, es conocida como el LEMAC, ¿ok? Ahora, la sección posterior, en cambio,
es conocida como el TMAC. Y la sección entera, ¿sí?, que se comprende entre el EMAC y el TMAC serían el MAC. Del inglés, cuerda aerodinámica media. Acá en cambio sería límite delantero de la cuerda aerodinámica media, límite posterior de la cuerda aerodinámica media. ¿Ok? En este caso, en esta misma cuerda aerodinámica media es donde se va a encontrar representado el centro aerodinámico. ¿Ok? Nosotros sabemos desde aerodinámica que el centro aerodinámico precisamente es algo que no se puede controlar, que no se puede cambiar y depende, ¿sí?, de factores como el ángulo de ataque y el propio diseño del ala. Así que esto no tiene relación con nuestra operación. Lo que sí tiene relación con nuestra operación, como vimos en el video anterior, es el tema del peso. ¿Qué decíamos del peso? Según su intensidad, es decir, según su masa mayor o menor, también su ubicación con respecto al centro aerodinámico, es decir, mientras mayor, ¿sí?, sea la distancia o menor sea la distancia, también mayor o menor será la fuerza que éste va a aplicar. Y por lo tanto, eso puede hacer que la aeronave tenga distintos tipos de comportamiento. Y esto lo vimos en estabilidad y control, así que los invito a que vayan y visiten para que conozcan este tipo de comportamientos. En general, este comportamiento se ve relacionado con el cabeceo. Si el cabeceo es mayor, excesivo, o menor, excesivo, ¿qué va a pasar? La aeronave, ya sea que va a tomar una actitud de vuelo, en cualquiera de los dos casos que no va a ser conveniente, pero puede ser bastante crítico, ¿sí?, en etapas como lo son el despegue o el aterrizaje, y aquí van a tener algunos ejemplos precisamente de estos. Momentos en los cuales directamente no se tomó en cuenta ni los límites de peso, ni tampoco su distribución a lo largo de la aeronave, y provocaron un sinfín de accidentes que incluso pudieron poner en peligro a muchas personas, no solamente que iban dentro de la aeronave, sino también que se encontraban en las proximidades de su operación. ¿Ok? Bien, entonces, si yo sé que el peso es el único factor en el cual yo puedo tener, ¿sí?, una influencia y por lo tanto modificarlo, yo sé que el peso solo de la aeronave ya se va a encontrar en un punto en específico, pero yo no puedo medir ese punto en específico, ¿sí?, porque yo no tendría una base, una referencia según la cual hacerlo, ¿ok? Porque yo no sé, si yo lo pongo en una balanza gigante a la aeronave, yo voy a saber el peso, pero no voy a saber en qué espacio en específico se encuentra concentrado en ese peso. Por lo tanto, existen matemáticamente cierto tipo de referencias según las cuales nosotros somos capaces de medir su ubicación. En aeronaves de gran tamaño, precisamente, como son aeronaves colosales, bastante enormes, y además tienen distintos tipos de distribuciones de pesos, como ya mencionamos, de combustible, de pasajeros, de carga, de servicios, de equipos, etcétera, 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 existe una sola medida en general, la cual precisamente es la cuerda aerodinámica media. No significa que solo las aeronaves grandes la tengan, la tienen exactamente todas las aeronaves a nivel mundial, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué se toma en cuenta la cuerda aerodinámica media? Porque precisamente el recorrido del centro de gravedad en base a la distancia, ¿sí?, que tiene la cuerda aerodinámica media, me permitirá a mí conocer si es que se encuentra el centro de gravedad más o menos alineado con el centro aerodinámico. Para aeronaves de menor porte, ¿sí?, como lo puede ser una Cessna,
esta distancia y distribución de los pesos se toma en cuenta haciendo una referencia, ¿sí? O tomando una línea de referencia conocida como la línea datum, ¿ok? Esta línea es calculada, ya establecida, ¿sí? Y se encuentra en los manuales de la aeronave. Y aquí van a tener algunos ejemplos. Pero principalmente este tipo de líneas se encuentra en aeronaves pequeñas. Se encuentran en todo tipo de aeronaves. En el caso de aeronaves como el tipo Cessna, se encuentran en distintos tipos de distribución, más o menos desplazados según el porte de la aeronave, su capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en aeronaves de mayor porte, ¿sí?, se encuentra justo desde donde inician las mediciones de sus longitudes, ¿ok? Pero ¿por qué no se utilizan aeronaves de mayor porte las mismas si prácticamente son los mismos conceptos y las mismas aplicaciones? ¿Por qué? Por efectos prácticos. Entonces, se realizan cierto tipo de cálculos en cierto tipo de aeronaves y ciertos tipos de cálculos en otras. Por eso, precisamente, es importante que nosotros conozcamos los principios básicos aeronáuticos. Quedándonos estrictamente con los principios básicos aeronáuticos, nos quedaríamos solamente con este tipo de configuración alar. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan también este tipo de conceptos. Ahora, si nosotros decimos que el peso básico de la aeronave se encuentra ya en un punto establecido, también decimos que este, en relación a la cuerda aerodinámica media, ya tiene su ubicación distintiva. Por poner un ejemplo, 22% de cuerda aerodinámica media. ¿Cómo que 22%? ¿Eso qué significa? Del 100% de esta cuerda, el 50% ¿cuál sería? La mitad, ¿verdad? Y por lo tanto el 25% sería un cuarto. 22% sería aquí. Que en relación a toda, ¿sí?, este gráfico, podríamos decir que aparentemente se encuentra muy adelante. Pero aquí les voy a estar dejando algunas fotos para que ustedes mismos vean en dónde, entre comillas, se encontraría de verdad el peso en relación al fuselaje. Podemos darnos cuenta que no necesariamente se encuentra muy adelante en la aeronave, sino que en relación al ala pareciera que se encuentra muy adelante, pero no. Entonces, según como decíamos, sea la distribución del peso, también será la fuerza y por lo tanto cambiará el centro de gravedad. ¿Qué cambiará? El peso, ¿sí?, que tiene en general la aeronave y dónde se va a encontrar ubicado. Puede este llegar a recorrerse hacia atrás, ¿sí?, o puede llegar a recorrerse hacia adelante. Sin embargo, recordemos que mientras más se aleje del punto en el cual se encuentra el centro aerodinámico, mayor será la fuerza que éste aplicará y por lo tanto puede hacer que la aeronave se convierta en una aeronave inestable, no controlable, pudiendo hacer que el piloto pierda el control de la aeronave. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de los límites naturales, es decir, delantero y posterior, que ya tiene de por sí la cuerda aerodinámica media, también tendrá límites dentro de los cuales será capaz de moverse. ¿Qué centro? El centro de gravedad. ¿Por qué? Porque acordémonos que el centro aerodinámico no podemos controlar y eso es un factor que viene ya por defecto en la aeronave. Pero sí el centro de gravedad y su desplazamiento en relación a la cuerda aerodinámica media. He aquí de donde viene el principio de balance. Balance entre la ubicación del centro de gravedad y el centro aerodinámico, cuidando al 100% las operaciones de la aeronave. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, podemos pasar al siguiente tema. Mientras tanto, de todo corazón espero que este video les haya servido, les haya gustado, más que nada que les haya parecido interesante. Como podemos darnos cuenta, todos estos principios tienen un porqué, tienen una lógica detrás del comportamiento de la aeronave. Si les ha gustado este video, por favor, denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios.
Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.